Hola a todos. En el día de hoy, en medio de las jornadas de concurso, queremos ofrecer un pequeño homenaje a los maestros que han contribuido al desarrollo del saxofón en nuestro país. Maestros como Osvaldo González, Carlos Averof, Miguel Villafruela, Jorge Luis Almeida, Mario Lombida, Roberto Benítez, Evaristo Denis, entre otros. Espero sea de su agrado y nos vemos mañana, que será el último gran día del concurso. El proceso de la sistematización de la enseñanza del saxofón en Cuba se ha ido perfeccionando poco a poco a través del tiempo, donde se han empleado los preceptos de la Escuela Francesa de Saxofón Clásico establecida por Marcel Mule, que llega hasta nuestros días en la labor de varios maestros que han continuado con su legado. El maestro Marcel Mule, que el pasado mes de junio se cumplió el 120 aniversario de su natalicio, escribió y transcribió para su clase tanto libros de estudio como piezas de otros instrumentos. También encargó obras originales a prestigiosos compositores de aquel momento y otras que le fueron dedicadas. Muchos de esos materiales han sido parte importante de la bibliografía que se ha venido empleando en la clase de saxofón de nuestras escuelas durante mucho tiempo. En nuestro país, el saxofón hizo su entrada a finales del siglo XIX y principios del siglo XX a través de las bandas militares y civiles provenientes de España y Estados Unidos. Uno de los principales ejemplos del asentamiento del instrumento fue la Banda Municipal del Cuerpo de Policía de La Habana, hoy Banda Nacional de Conciertos, fundada y dirigida por Guillermo Tomás, a quien también debemos la enseñanza oficial del saxofón en Cuba, cuando en 1903 creó la Escuela de Música anexa a la Banda Municipal, escuela que hoy conocemos como Conservatorio Amadeo Roldán. Se comienza a utilizar fundamentalmente en las bandas municipales. Y lo curioso de esto es que quienes los interpretaban eran clarinetistas. O sea, había una teoría de que para tocar el saxofón había que ser clarinete. Claro, este instrumento es un híbrido de la flauta y del clarinete. O sea, el sistema Boeing que utiliza la flauta y la boquilla del clarinete. Claro, ya después, posteriormente, se pudo ir ampliando a otros grupos de músicos, ¿no? Pero fundamentalmente en las bandas municipales. Incluso se le llamaba la academia, que ahí es donde el saxofón se enseñaba y se tocaba. Ahora bien, esto se va a mantener durante muchos años hasta crear las escuelas ya de los conservatorios municipales como tal, fundamentalmente en La Habana. Hasta 1959 puedo mencionar algunos maestros como Francisco Rivera, más conocido como Tito de Rivera, Vicente Viana y Arturo Bonachea, que con su trabajo fueron creando las bases del desarrollo que dio después con la creación de conservatorios de música en varias provincias. Ya en 1962 se funda la Escuela Nacional de Arte, que se convirtió en el principal referente académico y la mayor institución de enseñanza musical en el país, aunque el saxofón no conformó un perfil dentro de los planes de estudio desde un inicio, por la escasez de maestros y la falta de programas de estudio. Uno de los alumnos de Bonachea, Osvaldo González, fundó una cátedra de saxofón en la provincia de Camagüey, en lo que se le llamó la Escuela Provincial de Arte, en el año 1967. Osvaldo inició todo este proceso a partir de una cosa nueva que no se tenía antecedentes nada más que en el conservatorio precisamente de La Habana, con la experiencia del profesor Bonachea. Ahora bien, estos alumnos de cuales tengo el honor de haber sido partícipe de ellos, al graduarnos de nivel elemental, la cátedra completa de esos años pasó a formar parte de la Escuela Nacional de Música, que es donde se funda precisamente en el año 1970, septiembre de 1970, la cátedra de saxofón oficialmente en la Escuela Nacional de Música. ¿Quiénes integran esta primera generación?
Bueno, los alumnos que estábamos en ese entonces, recuerdo a Fulgencio González, Juan Felipe Tartabul, Fernando Quintana, no quiero que se me olvide ninguno, Miguel Briazuela de Holguín, Humberto Pino de Holguín, Jesús González de Villa Clara, Julián Blanco, y muy importante a Jorge Luis Almeida también, compañero mío, y el servidor Mario Lombida. Carlos Averós comienza a trabajar en la Escuela Nacional de Arte por el incremento de la matrícula de saxofón, y también fue alumno de Bonachea, o sea, eran compañeros de estudio de Osvaldo González, aunque Osvaldo González tenía una mayor edad. ¿Qué ventaja tiene Averós? Tenemos nosotros con Averós en la escuela, que era un músico activo de la orquesta Iraquere, tenía nuevas tendencias, un excelente jazzista, pero una persona muy estudiosa y muy dedicada a su instrumento, con una técnica impecable. Y entonces eso trajo nuevos aires a la enseñanza del saxofón en la Escuela Nacional de Arte. Bueno, precisamente de esta generación, el maestro Jorge Luis Almeida fue el primer graduado en el año 1975 y comienza su labor como docente en el Conservatorio Provincial de Camagüey. En el año 1975 termino yo la escuela de nivel medio en la ENA y paso a trabajar en la escuela de Camagüey, que se llamaba con aquello Conservatorio Provincial de Música. Ahí lo que había en ese momento era solamente el nivel elemental que había existido desde la época que éramos nosotros estudiantes, y todavía pues lo único que había era nivel elemental, y ahí trabajé unos años en nivel elemental hasta que, bueno, fui a cumplir misión en Angola, tuve año y medio por allá. Al regresar llegó el momento de hacer la escuela de nivel medio, porque justo coincidí con los que se graduaban de nivel elemental, y creé la escuela de nivel medio de saxofón de Camagüey. Y ahí estuve los 4 años que son para cumplir este nivel. Casualmente estuve 4 años ahí antes de mudarme para La Habana. Y bueno, pero a ver, ambas escuelas, tanto la de nivel elemental como la de nivel medio, pues no existía cuando empecé ningún tipo de metodología, no existía ningún tipo de material, no existían libros de ningún tipo, más o menos. Lo único que se usaba era el closet de clarinete, porque existía el closet de saxofón, pero no existía el material en manos de nadie en Camagüey. Entonces, a partir del closet de clarinete, modificándolo y utilizando lo que se podía adaptar al saxofón, y más otros libros que yo pude conseguir después, como el Luf, un libro de Bowie, como otros libros propios de saxofón. Así pude crear entonces, reformar, darle forma al nivel elemental y después sobre todo al nivel medio de Camagüey. Bueno, sí, yo tengo el privilegio, tengo la dicha de ser de los primeros alumnos que tuvo Almeida al graduarse, que va para Camagüey. Yo soy de los primeros alumnos que él tiene. Y es una experiencia muy, muy bonita, porque la clase de Almeida la daba en un salón grande donde estábamos, por ejemplo, yo que empezaba, ¿no?, mi primer año, pero ya habían otros alumnos que llevaban varios años ya tocando el saxofón, como Roberto Benítez, como Alfred Thompson y otros. Y entonces era muy, muy, muy enriquecedora la clase, porque estábamos todos en el salón y nos retroalimentamos uno con los otros, y una experiencia muy, muy bonita. Lo fundamental de este cargo y lo importante también coincide que a partir del año 2000 tenemos el cargo de metodólogo del grupo de metodólogos del CNAR en Cuba. Durante 10 años estuve trabajando. Entonces coincide el hecho de yo ser metodólogo también con el hecho de ser el asesor del instrumento. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, igual que todas las cosas, hay que ir revisando los programas, hay que mejorarlos,
no quitarlo, pero sí mejorarlo. Y entonces en esa etapa fue muy importante la edición de nuevos libros, las visitas bien planificadas a las provincias. O sea, todas las escuelas de Cuba recibían al menos una visita de los especialistas, especialmente mía, al año. Había por necesidad, había escuelas que se recibían 2 visitas. Y eso es una cosa que mejoró mucho. Logramos que los materiales de estudio y la cátedra funcionaran igual al mismo tiempo en todas las provincias, desde Guantánamo hasta Pinar del Río, incluyendo la Isla de la Juventud. Sí, empezamos igual con Villafruela en el Instituto Superior de Arte. Éramos 3 estudiantes, Jorge Luis Almeida, Rolando Ochoa y un servidor, Evaristo Dene. Y entonces pienso que fue una experiencia fabulosa el hecho de estar los 3 y estábamos siempre en la clase. O sea, en cada clase eran como clases magistrales que daba Villafruela y pudimos aprender muchísimo de él y de cada uno de nosotros también. Básicamente Villafruela pienso que nos enseñó a enseñar. Estábamos ahí, él nos corregía, nosotros corregíamos, cada uno nos corregíamos entre cada uno, y fue una interacción con una cohesión muy fuerte entre profesor, alumno, profesor. Aparte de todo el material que estamos viendo nuevo, muy nuevo, la técnica nueva que trajo Villafruela con relación a la proyección del sonido en cuanto a la música clásica. Y todas esas técnicas nuevas las fuimos incorporando poco a poco y así fuimos logrando un desarrollo en lo que fue la técnica de la ejecución de la música clásica en el saxofón. Se aumentó la bibliografía, los libros de técnica, todo fue aumentando. Me hablabas de que hubo un cambio también en la cuestión del agarre, de la embocadura. Sí, porque estábamos, básicamente la técnica francesa, estaban tratando el saxofón como imitando a los instrumentos de cuerda, ¿entiendes? Al cello, a la viola, y entonces eso llevaba, las cañas eran un poquito más duras, las boquillas un poquito más cerradas, y entonces eso nos llevó a nosotros un cambio de embocadura. Hasta el año 1993, que estuvo el maestro al frente de la clase en el Instituto Superior de Arte, tuvo 11 graduaciones. Vamos a ver en una foto la lista de los egresados que mantienen una doble labor luego de terminar sus estudios, donde se destaca su vínculo con la pedagogía, aparte de la interpretación. Que esto va a ser uno de los factores muy importantes luego con la implementación del servicio social, que eso va a retroalimentar el sistema de enseñanza en todo el país, posibilitando que las nuevas experiencias, estas metodológicas, lleguen a cada una de las escuelas y se vaya modificándose y extendiendo cada vez más con las nuevas generaciones. Sí, tenemos la grandísima dicha de que han salido muy buenos saxofonistas de la clase del Instituto Superior de Arte, que han estado, hay muchos que están en Cuba, por ejemplo, Julio González, que está en Santiago de Cuba, desarrollando una labor muy importante en la filial de ELISA en Santiago y en la escuela de nivel medio también de Santiago de Cuba. Está el caso de Roberto Benítez, que desarrolló una labor importantísima en la Escuela Provincial de Arte de Camagüey, y ahora se encuentra en México trabajando en la Universidad Autónoma de México y realizando eventos muy importantes para Latinoamérica. Realiza un concurso muy importante en la Ciudad de México y es egresado nuestro del Instituto Superior de Arte. Está
Luis Felipe Tartabul, que está en Colombia también, trabaja en las universidades en Colombia, es egresado nuestro también. Javier Lara, que se encuentra en Ecuador también. Y así aquí tenemos a Henry, que hace un trabajo muy importante en la ciudad de Camagüey también. Y así se ha ido desarrollando básicamente el desarrollo del saxofón ha tomado un vuelo internacional, nacional e internacional, con las características de la escuela, yo diría que ya la escuela cubana de saxofón, ¿entiendes? Porque toda esa técnica que trajo Villafruela, más todo las cosas de la enseñanza, de todos aquellos de principio, de Averhoff y toda la técnica americana, todo eso se ha ido mezclando. Se hizo mucho trabajo y sé que se sigue haciendo. Al principio con los grandes maestros Osvaldo González, Carlos Averhoff, Miguel Villafruela, Jorge Luis Almeida, por ejemplo, por mencionar algunos. El mismo Mario Lombida, que creo que va a estar aquí con nosotros conversando. Hicieron toda la primera parte esta de organizar y empezar a mover todo este proceso de desarrollo. Y se hicieron algunos intentos también de difusión con 2 encuentros taller en Camagüey en el año 1992 y en el año 1990. Eso para difundir toda la cuestión de la interpretación, y había talleres para la superación de los maestros, y había clases magistrales y cosas por el estilo. Y yo sé que se siguen haciendo cosas en pro de seguir creciendo como área, como escuela, como cátedra a nivel nacional. Y hay maestros jóvenes como Evaristo, Aliet, Henry en Camagüey, por ejemplo, algunos que conozco, pero otros jóvenes en las diferentes provincias de Cuba siguen haciendo la labor, y eso me da mucho gusto. Bueno, con esta información vamos concluyendo nuestra propuesta, que esperamos sirva de homenaje a estos grandes maestros que han contribuido al desarrollo del saxofón y a la enseñanza del instrumento en nuestro país, y también a esos que cada día aportan su granito de arena en esta hermosa labor que nos une cada día. Agradecer a los maestros del panel y a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias.